un podcast STEAM por mujeres punk. ¡Yeah! Buenos días o buenas tardes, yo soy Fernanda, me da mucho gusto estar aquí. Hola, buenas. Yo soy Viri y pues buenas tardes, buenos días. Y yo soy Mariana. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor no es muy STEAM, pero sí un poco más punk. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Carlos Pérez, es biólogo y periodista. Y bueno, ¿podrías presentarte, por favor? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y felicitarlas por este esfuerzo. Yo soy Carlos Pérez, como dice Fanny, estudié biología, soy licenciado en biología, pero también me dediqué desde hace ya 7 años al periodismo, mucho relacionado al medio ambiente, pero también a este tema de derechos laborales, y formo parte de algunas iniciativas de lucha sindical en el ámbito de trabajadores de medios de la comunicación y más ampliamente ahora por la defensa de los derechos laborales y la reducción de la jornada a 40 horas. Muchas gracias. Y bueno, cabe mencionar que este es la segunda reunión que tenemos para grabar este episodio, porque tuvimos problemas técnicos, pero te agradecemos mucho, Carlos, por volver a reunirte con nosotros y pues por estar dispuesto a compartir más de todo este conocimiento que tienes y pues por educarnos, ¿no? Después de todo. Y muchas gracias por estar acá presente. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, pues a ti. Bueno, sí, hoy vamos a... hay una efeméride que se celebra el 7 de octubre, que se conoce como Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y tuvimos la idea o la iniciativa de tomar esta efeméride para poder poner a la mesa el tema de la iniciativa a la reforma de las 40 horas laborales a la semana, ¿no? Entonces les voy a dar un poco de contexto sobre lo que es la efeméride antes de entrar en tema. Cada 7 de octubre los sindicatos de todo el mundo llevan a cabo movilizaciones para promover el trabajo decente, empleos seguros, empleos sin riesgo, así como salarios decentes. Este se encuentra promovido por la Confederación Sindical Internacional con la finalidad de impulsar anualmente una jornada de movilización mundial con la participación activa de sindicatos de todo el mundo, con la finalidad de reclamar trabajos decentes. También se enfoca en que el trabajo decente debe ser una prioridad en las políticas y acciones gubernamentales, que es justo un proceso que estamos viviendo actualmente en México, que bueno, se implementó, se propuso me parece que desde octubre del 2022, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sobre lo que es la Confederación Sindical Internacional, esta se creó el 1 de noviembre del 2006, cuya sede central es en Bruselas, Bélgica, y su principal objetivo es asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores promovidos por la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo, o por sus siglas en español OIT, actualmente representa unos 207 millones de trabajadores en más de 163 países y México es miembro desde 1931. Sobre las jornadas mundial o la Jornada Mundial por el Trabajo, esta pues se celebra por campañas, las cuales invitan a la movilización a nivel mundial a través de la ejecución de diversas actividades y eventos como manifestaciones, mesas redondas, cartas de protesta, entre otras, ¿no? Entonces aquí lo que queremos hacer es, forma pacífica, tener una mesa de análisis en donde pues podamos abordar diversos temas, ¿no? Como los trabajos decentes, salarios justos y protección a los trabajadores. Todo esto con la finalidad de garantizar su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida.
Cuando se celebra en las redes sociales, pues usualmente se utilizan hashtags y los que proponen utilizar para estas jornadas, pues son el hashtag trabajo decente y el hashtag jornada-mundial-por-el-trabajo-decente, ¿no? Perdón. Y en el contexto de la campaña del 2024, de este 7 de octubre del 2024, el lema es que los trabajadores merecen paz y democracia. Esto porque, haciendo referencia al conflicto pues militar que actualmente se vive en el mundo, en donde pues se mencionan 3 casos, ¿no? 3 ejemplos, que es la dictadura militar de Birmania, que ha reprimido a los trabajadores y a su familia, despojándolos de sus derechos básicos. Y bueno, en 2022, la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y pues también el actual conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, a pesar de que estos son situaciones mundiales, en México también estamos viviendo nuestras propias pues situaciones. Entre ellas pues vemos que también hay un conflicto interno, un país pues algo polarizado. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar un poquito más sobre lo que pasa en México. Vamos a iniciar entonces hablando sobre la iniciativa de reforma, que reforma los artículos 59 y 71 de la Ley Federal del Trabajo. Esto a cargo de la diputada Susana Prieto Terraza, por parte en ese entonces de Morena, que se presentó en octubre del 2022. Sobre esta iniciativa, solamente voy a retomar algunos puntos que me parecieron importantes. Es un documento de 8 páginas y, en este documento se establecen como las horas que un trabajador puede destinar a distintas actividades. Entre ellas, pues establece que se puede dividir el día en 8 horas, entre 8 horas de trabajo, 8 de familia y 8 de descanso. Sin embargo, también considera el tiempo que el trabajador pasa en el transporte y eso aunado a un incremento en el estrés, en la salud mental, en su salud física también, en la calidad de tiempo que tiene con la familia. Y citan varias ocasiones a la OIT, ¿no? Que es esta Organización Internacional del Trabajo, en donde establecen ciertos convenios o una cantidad de convenios, de los cuales algunos solamente están ratificados por México. Entre ellos el convenio C047, que se ratificó en 1935, es el que establece la jornada máxima de 40 horas, en el cual México no tiene ratificado en la actualidad, y es parte de lo que habla o de lo que propone esta nueva, esta reforma, ¿no? Y para esto, pues, nos gustaría ya que Carlos nos platicara un poquito más sobre el tema, igual si se tiene que hacer alguna aclaración, adelante. De acuerdo, pues sí, la intención de que se reforme la ley para que se establezca una jornada de 40 horas, pues ya tiene unos meses que se ha estado poniendo sobre la mesa y justamente en los últimos días ha habido algunos cambios, pero para poder contextualizar sería un resumen, ¿no? La diputada porque salió en la legislatura pasada, Susana Prieto Terrazas, quien había participado en el movimiento llamado 2032 en Matamoros, Tamaulipas, apoyando a obreros, y llegó a este cargo pues con apoyo de Morena, hizo esta propuesta de reformar la Ley Federal del Trabajo, pero en particular se planteó una reforma a el artículo 123 de la Constitución, que es el que tiene que ver con la cuestión laboral, lo que regula la jornada laboral y por ende el que regula también la Ley Federal del Trabajo. Y entonces en esa propuesta de reforma lo que se propone es reducir el tiempo de trabajo obviamente de las y los trabajadores de 48 a 40 horas, el tiempo máximo. Eso significa 2 días de descanso, ¿no? Digamos que una jornada semanal de 40 horas con pago de 56, porque abarcaría estos
estos 2 días de descanso. Entonces, esa propuesta se presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales y fue aprobada hace unos meses. Y había ya las condiciones de subir al pleno, sin embargo, hubo ahí como algunas trabas. Se planteó que era necesario dialogar con los empresarios y se mandó a foros la revisión de esta. Y luego entró un proceso ahí de dimes y diretes en los que el diputado Ignacio Mier, que era entonces el que estaba presidiendo la legislatura, pues planteó que era necesario, digamos, que todavía otros procesos, después de que pasaran más análisis, y finalmente el tema de que se votara en pleno, pues se alargó, ¿no? Y quedó pendiente, ¿no? Termina la legislatura y de hecho termina con un planteamiento del López Obrador previo a que fueran las elecciones, que se definiera ya la nueva presidenta. Él señaló, ¿no?, que era necesario, pues, nuevamente como un consenso, pese a que ya se habían llevado a cabo los foros. Incluso me faltó comentar, de hecho, la propuesta estaba desde el 2023, entonces se hicieron los foros, se pospuso el tema, luego López Obrador nuevamente lo pospuso, y eso derivó en que los mismos diputados, sobre todo de Morena, como que bloquearan su iniciativa, a pesar de que ya los representantes del PRI y del PAN habían dicho que estaban a favor. Pues terminó congelada, ¿no?, la iniciativa. Y entonces, al darse ya el cambio de gobierno, la presidenta, ya como presidenta electa, señaló que era necesario para ella priorizar el tema de los salarios, que dejaba de ser una prioridad este tema de las 40 horas, y eso pues generó varias críticas, varios cuestionamientos, movilizaciones, porque cabe mencionar que dentro de todo este proceso de discusión de la forma, pues se gestó un movimiento nacional que está agrupado principalmente en el llamado Frente Yo por las 40 horas, pero también pues se ha reivindicado por otras organizaciones, y entonces en ese marco pues se postergan nuevamente. Hay una protesta. Claudia Sheinbaum dice que no es mi prioridad, y es muy cuestionado esta posición. Pasaron unos días y ahora ya después el mismo día de la toma de posición de Sheinbaum, parece que ha modificado un poco su posición, y ahora salió a decir que sí el tema de las 40 horas, pero con gradualidad, que eso lo iban a consensar con los empresarios. Y ya también en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal ha manifestado como la intención de volverlo a someter a discusión. Sin embargo, incluso unos días antes de que Sheinbaum hiciera esta declaración, la propuesta inicial de Susana Prieto, que ya estaba para votarse en pleno, fue desechada por la mesa directiva. Entonces, eso significa que ahora, aunque ya volvieron a cambiar su posición por enésima vez y ya dicen que sí va a implicar la elaboración de una nueva iniciativa y reiniciar todo el proceso, ¿no? Entonces, esto pues está todavía por verse, ¿no?, que tanto va a haber una pues ¿Cuál será el contenido, no? ¿Cuál será el contenido? Y ya por último también, ahora el cuestionamiento es de parte de las organizaciones, de los movimientos, pues que no puede ser gradual, ¿no?, que debe de ser ya el tema de las 40 horas por las condiciones reales, objetivas de los trabajadores y las millonarias ganancias que obtienen pues las grandes empresas en este país. Ese sería a grandes rasgos el proceso. Yo había leído justo que Monreal había dicho que pues todas estas iniciativas habían desechado a finales de lo que fue el sexenio de AMLO para aprobar las iniciativas que eran al judicial y la de Sedena, y bueno, la implementación de la Guardia Nacional, el paso a Sedena.
y que pues todas estas iniciativas, que era por ejemplo la reducción de las 40 horas a 40 horas, pues se había desechado completamente. Entonces, aunque en estos días pues haya salido Sheinbaum a decir que sí iba a ser prioridad y todo eso, se tenía que iniciar todo el proceso de nuevo desde cero, que pues ya se había desechado. Entonces, justo creo que es importante que se retome y se hable de esto, porque en muchos lugares, muchos países, se han ido implementando y pues se han visto resultados mixtos, en algunos muy buenos. Hay algunos estudios que dicen que de una semana el 20% pues se pierde en otras cosas no productivas de la empresa, y cuando se reduce la jornada a 40 horas, pues además se mantiene esta misma productividad. Sobre todo pues en el bienestar, ¿no? de los empleados. Y decía hace rato, pues vaya que urge, no sé si conocen o han visto este meme donde sale una youtuber que hace el de ruido social, y pues entrevista a alguien, ¿no? En la calle a un señor, y pues pasa gran parte de su vida también en el transporte hacia el trabajo, ¿no? Entonces, un día menos de ir a trabajar o poder salir más temprano, pues nos beneficiaría a todos, a todas un montón, ¿no? En calidad de vida, ¿no? Más allá de la productividad. Sí, ya es ganancia, ¿no? Tener un poco más de tiempo para ti. Pero por ejemplo, hablando del tema del por qué están poniendo las trabas para ahora de que ya lo tienen que retomar desde cero. O sea, realmente sí es mucha la pérdida que tienen los empresarios o que tendrían los empresarios aquí en México, viendo pues los porcentajes de en cuánto incrementó su ingreso o su capital. Por ejemplo, en el caso de Carlos Slim, creo que era uno de los ejemplos que habíamos mencionado, ¿no? Sí, de hecho, justo es como parte de los ejemplos de cómo se da las ganancias en México, ¿no? En el último sexenio de López Obrador, la riqueza de Carlos Slim creció en 71%, y otro de los empresarios más favorecidos en el sexenio fue Germán Larrea, que es dueño de las principales mineras de México, entre muchas otras empresas, y su capital creció en 940%, ¿no? Entonces, esos porcentajes que estamos hablando de millones de dólares, pues no tienen ninguna correspondencia con, por ejemplo, el aumento salarial, bueno, que va, pero no pasa de 200 pesos, ¿no? De lo que pudo haber sido el incremento que algunos pudieron tener, y eso es completamente inexpresivo, ¿no? Y además, si hablamos del tema justo de la productividad, que es el pretexto que siempre ponen, pues hay varios estudios que analizan justo ese tema, y se ha demostrado que hay países que pueden tener menor productividad, pero incluso tener mayores ganancias, ¿no? Porque justo depende más bien el tema de las ganancias del tiempo de trabajo de los trabajadores y de la propia tecnificación, pero justamente la tecnificación no es la única que define, ¿no? Sino también el tema de la duración de la jornada, y en el caso de México, que tenemos en promedio la jornada laboral más grande de la OCDE, ¿no? Somos los que más trabaja en el año y en el día, que más horas trabaja, ¿no? Entonces, por eso, pues, estos argumentos de que debe de ser ya la aprobación de esta reducción de la jornada. Así es, ¿no? Y bueno, pues un poco revisando el material de Carlos, todo en contra tu canal, ¿verdad? Sí, todo en contra de .mx, y en redes sociales están. Y pues decías ahí, por ejemplo, que generamos el valor de nuestro trabajo en los primeros 9 minutos del horario laboral, ¿no? Entonces, pues ¿de qué productividad hablan, no? O sea, ¿qué más quieren? Sí, exacto. Ese estudio, pues desde el 2012, ¿no? Se habla que el trabajador que gana salario mínimo puede generar en 9 minutos su salario. Pero ya, digamos, en estos años, pues todavía
el tiempo es mucho menor, ¿no? Y también hay algunas propuestas estadísticas en general los trabajadores mexicanos, y me parece que están señalando un aproximado de 40 minutos a 30 minutos, ya en promedio los mexicanos, el tiempo en el que trabajamos nuestro salario, ¿no? Entonces todo lo demás pues, se materializa en ganancias para pues, los dueños de las empresas. Hablando sobre este tema, o más bien leyendo sobre este tema, sobre el asunto de la productividad, ¿no? El pretexto que siempre ponen, pues, decía, ¿no? O sea, que estos esquemas, pues, habían sido, o sea, de reducir la jornada laboral, habían sido planteados en otros países como una manera de, digamos, pues, repartir también el trabajo, ¿no? Porque, pues, cuánto desempleo hay, ¿no? Pero que muchas veces, bueno, justo cuando esas ganancias no se reparten equitativamente, pues se habla, ¿no? De esta reducción de la productividad, pero es de la reducción de la productividad para las empresas, ¿no? Y con este pretexto, después el salario baja de los trabajadores, ¿no? Entonces también es algo que, hablando, ¿no? De que se va a iniciar de cero esta propuesta, tendríamos que estar muy al pendiente, ¿no? De cuidar que sean menos horas, pero que esto no implique una reducción a nuestro salario, porque ahí sí podría ser contraproducente. De hecho, bueno, en la que se había planteado se iba a mantener salario, pero muchos, pues, bueno, yo lo vi mucho X, ahora antes Twitter, de la gente, que eran principalmente empresarios que estaban en contra de esta reforma, argumentaban que pues no les convenía a los trabajadores porque van a trabajar menos horas y eso se iba a reflejar en menos salario. Pero eso era realmente parte de desinformación porque la reforma que se tenía planteada incluía que la reducción de tiempo no afectará el salario. Ujú, Y en algunos exactamente. lugares estaban implementando de que a lo mejor está bien, no te reducimos las horas, sigues trabajando tus 48 horas, pero estas horas adicionales te las contamos como horas extra. Pero eso falta ver si lo llegan a implementar realmente cuando se vuelva a manejar este tema. Ujú, sí, tenemos que estar muy, muy al pendiente, ¿no? Para que pues realmente lo que producimos, o sea, sí se reparta, ¿no? Y si bien hay utopías, ¿no? En nuestras mentes, pero pues que se reparta de manera más justa porque pues siempre hay una forma de darle la vuelta, ¿no? Entonces que digan, pues te pago menos porque trabajas menos, pues hay que estar muy al pendiente de que eso no suceda, ¿no? Finalmente también pues hemos visto algunos mitos derribarse, ¿no? También decían que si el salario mínimo aumentaba, iba a haber un súper descontrol con los precios y así como que, pues, como que lo que más nos convenía era tener un salario más bajo, ¿no? Y pues ya vemos que no, o sea, el aumento del salario mínimo, pues, ha beneficiado pues, a muchas personas, ¿no? O no sé ustedes cómo lo ven. Bueno, a mí me gustaría agregar también dentro de esto que estaban comentando previamente de que lo que quieren los mexicanos es trabajar más, pues justo la declaración de el diputado de Morena, Pedro Aces Barba, que de hecho fue del PRI, fue del PAN, bueno, más bien ha estado en diferentes posturas. Pedro declaró que los trabajadores no quieren descansar más y que los jóvenes buscan trabajar más de 12 horas al día, ¿no? Como si esa fuera la visión, eh, pues, pues realmente de la juventud, cuando en realidad esto tiene que ver con justo los bajos ingresos que hay, pero además destaca que él es líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que fue una de las formas nuevas de organización sindical que surgió en el proceso de Morena y que se supone que representa, ¿no? Ahí también a sectores de trabajadores. Sin embargo, pues su postura es totalmente empresarial.
Y, bueno, han habido manifestaciones, ¿no? Justo de este frente de Yo por las 40 horas. La única manifestación que ha habido es la del 1 de septiembre. La verdad no estoy segura, Carlos, ¿qué nos puedes decir? Como qué Bueno, acciones en términos de lo que nosotros ha como pasado, pues sí ha personas que habido apenas estamos diferentes viendo qué está protestas, pasando solo o que que estamos tratando de todavía empaparnos no más han del tema? logrado ¿Qué acciones se acuerpar a pueden la tomar? suficiente cantidad de fuerza que quisiéramos, ¿no? En el caso del Frente, sí hubo ya varias movilizaciones convocadas justo en la Cámara de Diputados para que se pudiera destrabar el tema. Y la última, que fue el 1 de septiembre, pues tuvo réplicas en varios estados del país, ¿no? Se habló de 32 y eso justo la intención es que pueda ir modificando también la postura del gobierno y si bien no ha logrado la suficiente fuerza, sí ya ha influido, ¿no? En esto que les decía que ha cambiado la postura de la presidenta y, y bueno, sobre qué hacer, pues justamente tiene que ver con una reflexión ya más de fondo de que como trabajadoras y trabajadores empezamos a organizarnos en los centros de trabajo, en otro tipo de esfuerzos para justamente defender nuestros derechos y sumar esta exigencia, pero incluso no tiene por qué ser la única, ¿no? Porque hoy si nos metemos a analizar la situación laboral que tenemos en todos lados, pues es por muchos ámbitos por donde nos atacan y justo esta preocupación de que es normal entre algunos sectores de que justo paguen menos, pues tiene que ver con una actitud de muchas empresas de aprovechar o buscar las formas para poder, pues justamente estos cambios, revertirlos, ¿no? Ya sea en términos de, por ejemplo, los cambios en la cuestión de las vacaciones, los cambios en los tiempos de descanso, en los salarios, pues sí hay muchas maniobras que se utilizan para revertirlos y por eso es necesario que en esta y en otras luchas laborales pues ya haya mayor organización e incluso se hable también de nuevas formas de sindicalismo, porque parte del análisis que hemos hecho pues tiene que ver con que la mayor parte de los sindicatos, que de por sí son pocos, ¿no? De por sí hablamos de menos del 10% de los trabajadores de empresas privadas que están sindicalizados, y de esos, de ese 10%, casi el 80-90% son sindicatos empresariales, o sea, nada más son fachadas para las propias empresas y escasísimos son los sindicatos que realmente tienen una posición democrática, que contribuyen a la lucha. Entonces también se necesita a la par reivindicar nuevas formas de organización sindical más consciente, más, pues sí, más vinculada a estas exigencias, porque bueno, vemos también que incluso en la propia defensa de las 40 horas, pues, muchos sindicatos no están involucrados, pero pese a que debería ser una de las principales preocupaciones de los trabajadores en estos momentos. Claro, ¿no? O sea, se supone que ellos deberían de estar reclamando eso para todos los trabajadores, porque pues sí, realmente es como un mínimo, ¿no? O sea, incluso retomando el mito de la productividad, por ahí había algunas cifras de las cuales no sé si ahorita nos puedas comentar, pero los países más productivos trabajan 30 y tantas horas a la semana, ¿no? Entonces, ¿por qué, o sea, nos dicen tanto esto de la productividad si nosotros trabajamos muchísimas horas a la semana, ¿no? Sí, claro, y justo lo podemos analizar en diferentes aspectos laborales, ¿no? Si nos vamos a esto que comentabas de las estadísticas, pues vamos a encontrar, como les mencionaba, uno, de que somos el país que más horas trabaja al año de la OCDE, pero al mismo tiempo somos el país que tiene el promedio salarial más bajo. Y eso pese a que se ha presumido un cambio histórico en temas salariales en este sexenio, que si bien pues ha sido, digamos, comparado con otros sexenios ha sido mayor, no podemos decir que hay un cambio radical de la situación, porque en términos de los otros países de la OCDE, pues tenemos el promedio salarial más bajo, ¿no? Entonces, eso nos coloca, ambos aspectos nos colocan
como uno de los países con mayores índices de explotación, ¿no? Y al mismo tiempo de generación de riquezas, ¿no? No por nada, también cuando se habla de esto de la relocalización de empresas que van a llegar a México y se presume, pues en realidad tiene que ver también con una condición de desigualdad que hay en términos laborales con otros países que pues hay por lo tanto esa preferencia y al mismo tiempo el tema que ya es otro gran tema, pues el de los recursos naturales, ¿no? Como justamente también se pone a disposición de la industria extractiva, pues todos los recursos y eso, bueno, también nos acaba golpeando. Otro de los temas estadísticos, bueno, en México el INEGI reporta un aproximado de 41 millones de trabajadores asalariados, ¿no? Trabajadores asalariados, y de esos estamos hablando que 10 millones, en estos momentos 10 millones de trabajadores laboran más de 48 horas, ¿no? Es decir, pese a que la ley puede decir que esa es la máxima jornada, pues hay diferentes formas como el obligar a los trabajadores a horas extra que precisamente les pueden garantizar una jornada mayor y eso pues es ahora sí que los mismos datos de las estructuras del gobierno, 10.336.000 trabajadores que laboran más de 48 horas. Luego nos vamos a temas de condiciones de acceso a la salud, por ejemplo, para tener un panorama más completo, pues 17.233.000 trabajadores no tienen acceso a instituciones de salud, 13 millones no tienen prestaciones laborales. Incluso el tema de la disponibilidad del contrato escrito, que es algo también básico para que esté en la ley, ¿no? Y hay 16 millones de trabajadores que no tienen contrato escrito, ¿no? Entonces, pues son cifras realmente muy alarmantes o debiesen de serlo, ¿no? Para nosotros y nosotras que somos trabajadores, pues que nos deberían de mover un poco para que tampoco nos limitemos a ver el discurso oficial de que todo va viento en popa, cuando en realidad vamos a llegar a un proceso, insisto, de relocalización con estas condiciones laborales pésimas. De estos datos que nos presentan, la verdad, son muy preocupantes. Y aunque, retomando una parte del salario, que pues hubo un incremento, de acuerdo con el INEGI, sí ha habido un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Ya ha descendido la tasa de personas en pobreza extrema. Pues esto es apenas una embarrada de lo que realmente debería ser el beneficio. Retomando esta parte, pues hay muchísima ilegalidad en los trabajos acá en México. Hace tiempo estaba buscando trabajo, llegué a un lugar, así de, no puedes tomarle foto al contrato, tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida, no hay pago de horas extra, ni siquiera tampoco tenías los seguros, pues dije no. Y realmente es muy común encontrarse ese tipo de trabajo. Y a todas luces pues están violando toda la parte de la Ley Federal del Trabajo. Y sí es preocupante porque pues mucha gente no tiene los recursos ni la fuerza para poder defenderse, y también pues hay pues, tenemos la crisis económica, todo esto, y entonces a veces la gente se ve obligada a aceptar estos trabajos mal pagados para tener al menos un ingreso. Es ahí donde creo que muchos se aprovechan. Y súmale la brecha laboral que hay entre mujeres y hombres, y que justo eso también nos encamina mucho a aceptar ese trabajo informal, porque no hay como otras opciones. Igual ahorita que comentas, que nos compartes tu experiencia, Viri, pues yo también me acuerdo que cuando terminé el doctorado tenía que buscar trabajo, ¿no? Porque pues ya no había beca. Entonces, no sé, terminé teniendo 3 trabajos, pero en uno de ellos
no tenía contrato, o sea, creo que nada más como 2 veces firmé contrato, pero justo te agarran en la necesidad, ¿no? De que dices, ya necesito sobrevivir, necesito pagar la renta, ¿no? Necesito comprar las whiskas, no sé, lo que sea. Y en una ocasión me enfermé de COVID y ellos no me respaldaban nada, ¿no? O sea, desde no vienes, no te pagamos, no te cuentan las horas. Si no vienes a checar y no das tu clase, pues no se te va a pagar. Y me estaban pidiendo como una incapacidad que me habían dado por parte del otro trabajo, ¿no? O sea, ni siquiera era algo que ellos me pudieran apoyar, ¿no? Con esta parte del seguro social, por ejemplo. Entonces, es horrible, ¿no? Son a veces las condiciones. Eso yo creo que es de lo menos feo que puede existir. A lo mejor hay quienes viven situaciones laborales más estrictas, más rígidas, pero pues sí desmotiva mucho, ¿no? Claro, ¿no? Y Porque justo también, esto, buscas bueno, más ahorita que trabajar hablaba más, pero porque Marianita los sobre ingresos son el muy género, bajos, ¿no? Y eso que no te pues bueno, garantiza o sea, no debería una de ser calidad de así, pero vida, principalmente las pues labores de buena, cuidado en ¿no? una O familia precisamente una vida de las calidad. termina llevando una mujer, ¿no? Entonces, pues luego con mis amigas que tienen hijos, pues constantemente es la queja, ¿no? O sea, los trabajos no están hechos para personas con hijos, ¿no? O no si esperas que ejerzan su maternidad, ¿no? Porque también está la otra parte de, pues, hombres que igual se van a trabajar y no es mucho un impedimento los hijos, ¿no? Pero pues las mujeres aún tenemos esta otra capa de complejidad. Claro, y que justo estas jornadas, pues, de trabajo en casa superan, incluso a veces duplican las jornadas laborales que se tienen en un trabajo normal, ¿no? Y que pues estas ni siquiera son remuneradas, ni hay días de trabajo libre ni nada. Todo es siempre como muy, pues muy estresante. Sí, yo creo que historias de terror hay un buen, ¿no? Y todas las hemos vivido de terror laboral. Y justo, por poner otros 2 ejemplos, ¿no? Cuando yo trabajaba en un medio de comunicación, pues se dio este tema de la reducción perdón, del aumento de días de vacaciones, ¿no? Y justamente cuando alguien de mis compañeras y compañeros tomaba vacaciones, pues resulta que todos los que estábamos trabajando teníamos que sacar nuestro trabajo y también el de los que se iban de vacaciones, ¿no? Y entonces finalmente pues terminábamos haciendo doble trabajo y pagando pues, directamente, ¿no? Las vacaciones que, pues, la tomaban, ¿no? Entonces en realidad no tenía pues un impacto de realmente mejorar las condiciones bajo este régimen que pueden ellos acomodar. Y en otra ocasión, bueno, tendrá un par de meses que hice un reportaje sobre la situación laboral en una empresa de Toluca que se había ido a paro y el paro finalmente conquistó 17 pesos al día, ¿no? Pero las condiciones son absurdas, ¿no? Esos 17 pesos en realidad pues, no representan gran cambio porque las condiciones que denunciaban es que laboraban 12 horas al día, ¿no? Les pagaban 8, pero las otras 4 se las daban en efectivo porque pues, eso les permitía no pagar impuestos, no pasaban como horas extra, los obligaban a hacer esas 12 horas y muchos terminaban trabajando los 7 días de la semana las 12 horas y a eso le sumas riesgos laborales, ¿no? Incluso había personas que enseñaban sus manos que no tenían dedos, ¿no? Que habían perdido los dedos en el trabajo y justamente pues eso es lo que se replica en muchos lados, ¿no? Obviamente seguramente tendremos condiciones un poquito menos peores en ámbitos de quienes estudiaron profesiones, quienes estudiaron posgrados, pero pues ya si nos vamos abajo todavía son condiciones ya pues de épocas, ¿cómo decirlo? Pues ya de antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Así que seguimos viviendo ese tipo de condiciones que llevaron en esos casos a levantamientos sociales porque pues no había lo más mínimo. Eso.
¿no? O sea, pues cada vez, o sea, pues al punto, o sea, de limitar idas al baño, por ejemplo, y bueno, esto que mencionas en la industria también es muy, muy terrible, ¿no? Porque sí es muy común que trabajadores sean afectados y eso quién se los paga, ¿no? Y es lo mismo que hablábamos hace rato del medio ambiente, ¿no? O sea, cuando estas empresas se van, como pasó por ejemplo en Detroit, que pues era un lugar y me recuerda mucho a mi estado, ¿no? A Aguascalientes, porque era un lugar donde la industria automotriz pues era el top, ¿no? Y hubo un tiempo de auge económico y que a la gente le iba bien, pero de repente pues ya no hay ganancias, ¿no? O no sé qué pasó, pero pues de repente ya no convino y las empresas se fueron a otro lugar, ¿no? Tal vez aquí a México o a otro lugar del llamado tercer mundo, este, y bueno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos sitios que se quedan? Pues se queda un montón de gente que, para empezar, no sabe hacer otra cosa, ¿no? O sea, muchas veces nos educan solo para eso, para aspirar a eso, ¿no? Y que no sabían hacer otra cosa más que trabajar en la industria automotriz y con un medio ambiente pues súper, súper dañado, ¿no? Y pues ellos ya agarraron sus canicas y se fueron, ¿no? Entonces, pues eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y espero que no pase, ¿no? Porque Aguascalientes también es un sitio que Nissan, Yatco, Compass, todas estas industrias automotrices, pues le dan trabajo a muchísima gente, pero a la vez, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Porque sí ha habido paros aquí y también, cuáles son las consecuencias, ¿no? Para nosotros que vivimos aquí, de que ellos estén aquí usando nuestra agua, dejando sus desperdicios sin ninguna regulación. O bueno, seguro sí las hay, pero sin nadie que las cumpla. Yo vivo cerca, bueno, la casa de mi papá, de mi mamá, de mi papá, está cerca de una fábrica de plástico. Y justo, pues hablando de este tipo como de industrias que contaminan y que explotan a las personas que trabajan ahí, uno de los requisitos que siempre piden es vivir cerca del lugar, porque bueno, y mis vecinos justo trabajan ahí porque son jornadas, en este momento no me acuerdo muy bien cómo les dicen, pero de 24 horas, de que entran un día en la mañana y salen al otro en la noche o en la tarde. Y, y pues les conviene, ¿no? Que también, pues, mm, pues que vivan cerca justo para que hoy no se desgasten yendo al trabajo y esta situación de todo lo que ocupas de tiempo en el transporte público. Y pues también nosotros hemos tenido problemas de que justo afuera de esa fábrica hay una coladera. em, y siempre está tapada. Luego van los bomberos y revisan ciertas cosas y a los vecinos nunca se nos informa pues nada, ¿no? No hay como un documento que nos diga que no están contaminando nuestra agua o que están haciendo algo para que esos residuos no se vayan justo a pues al drenaje que bien nos ha afectado a todos, sobre todo en esta temporada de lluvia. Y pues lleva años ahí, yo desde que pues no sé, desde que soy pequeña, desde que recuerdo esa fábrica no la han quitado, muchos la han tratado de clausurar, pero no lo logran, ¿no? Y pues no sé, eso es bastante como pues frustrante también porque pues todos sabemos y todos hemos visto lo que han causado y todos sabemos cómo es que tratan a sus empleados, pero aún así pues no sé, al sistema le conviene que funcione de ese modo y eso es muy triste.
Sí, pues yo creo que Sí, también bueno, aquí en justo Toluca en lo todo vemos el con toda la parte de Valle de la zona industrial, Toluca, ¿no? Y en Estado de Lerma. No México, sé lo si Carlos tenga que algo hemos más de documentado es información que sobre en términos pues salariales los el empleos de esa impacto zona, de ¿no? los cambios que hubo en el sexenio fue escaso, ¿no? Apenas un 3%, 5% pudo haber variado en 6 años de aumentos, y eso significa que a nivel nacional, pues de las regiones con una importante mano de obra, viendo también la Ciudad de México, que no tuvieron tampoco modificaciones significativas. Hay que recordar que se quedaron la mayor parte en el norte del país, donde se aumentó al doble el salario. Y ya lo que yo agregaría como para también ir concluyendo en términos de qué hacer, pues es que se necesita justamente presionar también para que las autoridades cumplan un papel, cumplan su papel en términos de regulación. Hay una obligación desde pues, la Secretaría del Trabajo, tanto federal como las estatales, a realizar inspecciones y de justamente atender las denuncias de irregularidades laborales, ¿no? Pero tenemos apenas unos 50 inspectores para miles de empresas, por ejemplo, en el Estado de México, y eso ya es un indicativo de que pues no se está garantizando ningún cambio salarial. Tenemos también ahí el seguimiento a empresas del ámbito de comunicación, ¿no? Que han dejado de pagar a sus trabajadores hasta 2 años, ¿no? Les adeudan miles, eh, los han pues, confundido, engañado, y miles de pesos que les adeudan, y el problema es que no hay dónde notificar, ¿no? A la empresa. Eso lo tiene que hacer ya de la demanda la propia área, tanto de la Secretaría del Trabajo para el tema de la inspección, como ya cuando se inicia la laboral, pues también tiene que notificar a la empresa demandada. Pero como utilizan diferentes estrategias, en este caso la de no tener espacios chicos, pues resulta que no les pueden notificar y resulta que no avanza ningún proceso jurídico, ¿no? Entonces, son problemas que están ahí, que le competen al gobierno, y que en todos lados lo van a encontrar, en todos los estados, que ahí hay un gran hueco, ¿no? Sobre justamente quienes deberían de estar haciendo eso. Lo que comentaba también la compañera, por ejemplo, respecto a los daños ambientales, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Hay una escasa estructura de inspección y de verificación, y pues las empresas hacen y deshacen lo que quieren, ¿no? Lo mismo pasa con la extracción de agua, por ejemplo. Ya, bueno, son otros temas, pero tiene que ver justamente con la flexibilidad que tiene el Estado para que las empresas se hagan y se hagan como quieren. Así es, porque pues, bueno, hay que seguir exigiendo, ¿no? O sea, creo que de todos estos ejemplos lo que queda claro es que pues es nuestro derecho y lo tenemos que exigir porque pues son empresas, son esquemas donde las ganancias son privadas, ¿no? O sea, son para unos cuantos, pero las pérdidas esas sí son de todos. Así es. Y entonces, por ejemplo, en el contexto de que ha estado aplazando mucho toda esta reforma, ¿a quién quieren proteger? ¿Realmente son intereses como con los No sé, empresarios a mí los me que se recuerda quieren mucho proteger? a ¿Hay esta algo parte que pues parecería mm, teoría de que les conspiración, ¿no? beneficie, por ejemplo, a Pero los políticos? pues Bueno, seguramente sí debe de para mí haberlo, pero pues es me real, ¿no? gustaría O como sea, que entender un poco más el esa parte, Estado, ¿no? el gobierno, pues administra, ¿no? Pero realmente quien está mandando es el capital. Entonces, pues eso, o sea, nosotros tenemos que seguir exigiendo porque ellos están sacando provecho de esto, pero pues también ellos pueden tener esta postura de, pues es que me tiene, o sea, el grupo de Walmart, por ejemplo, ¿no? Digo, solo por decir un ejemplo de una transnacional, pues me tiene amarrado de los huevos para no hacer esta cosa, ¿no? O sea, pero pues si nosotros no les exigimos también, pues poca esperanza hay de que cambien las cosas.
Yo creo que podemos continuar con la De siguiente acuerdo. sección. No sé, ¿Podríamos ¿hay decir algo los más datos que les curiosos? gustaría que Va. platiquemos? O ya por hoy lo dejamos Bueno, ¿Quién hasta pues quiere ahí quién primero? empieza. y ya en otra ocasión podemos ir Ahí voy. profundizando en otros Bueno, pues temas. hablando sobre que el capitalismo nunca nos deja, bueno, nosotros estamos peleando Sí, está bien. como trabajadores mexicanos, ¿no? Por una semana laboral de 40 horas como máximo, pero bueno, ¿no? O sea, no hay que dejar este tema de las manos y mi dato curioso va hacia que en Corea del Sur quisieron hacer la jornada laboral de hasta 69 horas a la semana, ¿no? O sea que hay fuerzas tirando de ambos lados, ¿no? Y pues en mayo de 2023 ya tuvieron que definitivamente pues desistir de esa reforma, ¿no? Por tanta protesta que hubo. Entonces, pues bueno, tenemos fuerza como trabajadores y hay que pues seguir exigiendo aquí. Hacia eso va mi dato curioso. Ok. Yo quiero continuar en esta parte porque, por ejemplo, en Japón se ha intentado implementar desde hace tiempo la jornada de 40 horas, pero en su cultura ha habido un rechazo por estas horas porque, bueno, en contexto, pues Japón desde la Segunda Guerra Mundial se ha vuelto un país muy trabajador y tienen esta cultura de hay que trabajar e incluso morir por la empresa. Y muchísimas veces trabajan muchísimo más tiempo su horario establecido y no cobran esas horas extras porque realmente están dando su trabajo. Entonces, o sea, ha habido en este caso en Japón un problema porque los mismos trabajadores pues no se sienten a gusto tomando ese día libre o cobrando por ese trabajo adicional que está haciendo. Entonces, aquí igual está otro extremo porque también influye mucho la cultura. Y bueno, esto se ve principalmente en lo que son las generaciones más grandes. Cosa contraria con las generaciones más jóvenes que sí están aprovechando estas 40 horas. Y aquí ya vemos un cambio generacional incluso en la forma en la cual se ve el trabajo. Y ese fue mi dato. Yo quiero dar un dato. Y según el análisis de MSB, la tasa de informalidad laboral de las mujeres es de 54.9% y en el caso de la fuerza de trabajo masculina es de 53.8%, lo que también explica pues esta gran brecha salarial que hay de género. Retomando lo que mencionaba durante la plática que teníamos. Y bueno, ese fue como mi dato curioso. Pues pasemos a las recomendaciones. Sí, yo estoy buscando la mía porque la perdí, pero sí, vamos a eso. ¿Tú, Fanny, qué vas a recomendar? ¿Dijimos que tenían que ser temática? No, puede ser de lo que sea. Eso sí son. Ah, ok, va. Ok. Bueno, yo les recomiendo para si quieren enterarse un poco más del tema, el video que justamente publican en esta página de Todo en Contra, que está gestionando Zurdo. Bueno, Carlos, perdón. Mi recomendación es un libro. Muchas gracias. Perdón. Mi recomendación es un libro que se llama La chica mecánica, es de Paolo Bacigalupi. Es un libro de ciencia ficción, específicamente de biopunk. Y Gracias. no quiero ahondar mucho de qué trata, pero se centra mucho en la parte de las personas y cómo está impactando los cambios pues en la parte de la alimentación, genética y otros aspectos que no es tan común ya en la ciencia ficción. Y bueno, mi recomendación también es de ciencia ficción y es una serie animada que la pueden encontrar en Netflix. Se llama Midnight Gospel, solo tiene una temporada y pues nada más leyéndoles aquí el pequeño resumen porque la verdad no sabría cómo resumir todo. Es muy buena.
Es de un lanzador espacial que atraviesa mundos dispares y explora preguntas existenciales sobre la vida, la muerte y todo lo demás. Muy buena, yo la recomiendo. Muy chides. No sé si el invitado tenga alguna recomendación. Sí, pues bueno, dos recomendaciones rápidas. Tenemos una página de Twitter y en Facebook, pero sobre todo el Twitter que habla. Es una iniciativa ahí de organización sindical de trabajadores de la comunicación. Pues ahí se la recomendamos porque también estamos empujando el tema de las 40 horas y otras luchas de trabajadores en general, sobre todo del gremio de la comunicación. Y pues una novela de realismo, se llama La Madre, de Máximo Gorki. Es ya un poquito viejita, pero justo retrata la realidad de trabajadoras y trabajadores de Rusia que por la cual atravesaban y por la cual también iniciaron un movimiento revolucionario en ese país. Es muy ilustradora y ejemplificadora de justo la condición a la que se somete en general a los trabajadores, para tratar de evitar que adquieran una conciencia política y social, ¿no? Porque muchas veces pues, estamos pues viviendo al día, ¿no? Y no tenemos tiempo para pensar, para organizarnos y para precisamente apuntar estos esfuerzos como este espacio de hablar sobre estos temas, ¿sale? Sería eso. Entonces, con esto pues vamos terminando nuestro podcast. ¿Algo más que queramos comunicar? Sí. Que Sí. no se olviden de No se seguirnos olviden, en no redes se olvida. sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Allí publicamos clips, alguna que otra avance y bueno, Spotify y en YouTube pueden escuchar el programa completo, obviamente. Y ya. Sí, gracias. Y no olviden de comentar si les gustó el capítulo. Gracias también a Carlos por volverse a conectar. Perdón por los problemas técnicos de la vez pasada. Y Muchas muchas gracias. ¿De qué? por Pues darnos estamos- de nuevo tu tiempo. No hay de Sí, qué, muchas estamos a la orden. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Muchas Ya. gracias Nos vemos. Bye. por su presencia. Bye, bye. Bye.